Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles y aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más reseñas de libros. Hoy tenemos un libro sabroso, un libro de esos que se escriben al pulso del gusto de las personas que lo hacen y son unas conversaciones. De hecho, las firma o quien compila las dos conversaciones, las conversaciones entre dos personas que se dan acá, es el famoso novelista japonés Haruki Murakami. Usted probablemente conozca o no de este señor. Él se ha hecho relativamente famoso, incluso se le ha candidateado al Nobel de Literatura varias veces. Nosotros no podemos valorar su capacidad literaria, es poco lo que podemos decir. Hemos leído algunas cositas de él, pero poco. Él tiene una obra relativamente extensa. Lo que nos ocupa hoy es un libro muy distinto y son sus conversaciones con el famosísimo director de orquesta japonés también, Seiji Ozawa. Les decimos esto, Seiji, no sé si se dirá así en japonés, pero bueno, Seiji Ozawa es como se le conoce. Seiji Ozawa es un hombre nacido en 1935, Murakami nace un poco después, es decir, se llevan aproximadamente unos 15 a 20 años de diferencia, pero el respeto enorme de Murakami por Ozawa y de Ozawa por Murakami también es patente en este libro, se los muestro. Este es el texto, está en inglés, justamente como fue publicado y como lo conseguí. Haruki Murakami se dice Absolutely on Music, conversaciones con Seiji Ozawa. ¿Por qué este libro viene a colación? Tiene diversas razones para estar presente dentro de las reseñas que nosotros hacemos y se los muestro precisamente por ello. No sé si hay una traducción en español, por eso no puedo hablar. Este lo conseguí muy económico y por eso lo compré, porque son unas conversaciones, repetimos, sabrosas. Es decir, tienen método, las conversaciones no son simplemente dibujo libre, pero sí están hechas con muchísima libertad de criterio y los dos exponen sus ideas. Y usted puede darse cuenta aquí que Murakami no solamente es un hombre versado en literatura, sino especialmente en música también. Se ve que es uno de esos amateurs que se toma la palabra amateur muy en serio, cuál es amante, la de amar una cosa, y él ama muy profundamente la música y eso se destaca tanto en su conocimiento de jazz, que ya le sabemos de otros puntos, como acá en este caso de la música clásica. De hecho, él habla mucho de la colección de discos que tiene y es una de esas personas que todavía es un cultor o tiene particular afición al disco de vinilo, que ya ha sido sustituido tanto por el formato del CD primeramente y luego por los formatos digitales comprimidos como el MP3, etcétera, etcétera. Entonces, pasando a esta obra que les decía, absolutamente en música, es una obra que es muy refrescante porque la música es algo que de todas las artes probablemente ha sufrido la mayor banalización en cierto sentido en las últimas épocas. La música así llamada clásica, que no es otra cosa que música elaborada con criterio de trascendencia y un criterio de profundidad bastante grande, ha sido muchas veces relegada a las salas de conciertos y la gente no tiene, muchas veces porque se quitó de los programas de educación secundaria, muchas veces porque no se le ha dado la importancia debida, no tiene noción exacta de qué es una sonata, de qué es una sinfonía, qué es un concierto, cómo se produce un cuarteto de cuerdas, qué es lo que se compone, de dónde vienen esas formas musicales, cuál ha sido su historia y su evolución, todo ello es una cosa, la ópera, cómo se conforma, en fin. Todas esas cosas que deberían ser de un manejo de cultura general han sido relegadas por muchos programas educativos que no le ven mayor funcionalidad cuando en realidad son sustantivas para la condición del ser humano actual porque permiten lograr y demostrar una de las cosas en las cuales Occidente es contundente, es decir, la elaboración de una armonía, un conocimiento armónico, es decir, de sonidos que suenan al mismo tiempo, la elaboración de un contrapunto, ambos muy complejos, eso solo se ha dado en las culturas occidentales. Entonces, es muy importante entender el basamento de cómo llegamos a producir ese conocimiento además que no es simplemente superable, sino que es mejorable, es decir, que se va dando con el tiempo y empiezan a aparecer criterios estéticos que nos dicen, bueno, estas son propuestas sobre ello u otras cosas. Y también la música que se va dando como capas sobre capas en base a lo que se conoce y a lo que se va produciendo. Si esto les suena abstruso, no lo es para nada. Y disculpen en mi limitación al explicarlo. Es más bien tratar de decirles por qué la importancia de esta conversación y por qué Murakami, que es un hombre, fíjense ustedes, un hombre exitoso literariamente, que vende buena cantidad de libros, él se preocupa mucho por su cultura o por su falta de cultura musical. Él mismo lo reconoce y habla, dice, yo he tratado de mejorar estas carencias porque no tuve esa educación, pero he tratado de suplirla por mano propia, es decir, por ponerme yo mismo a investigar estos temas. Entonces, repito, el libro que nos ocupa, Haruki Murakami, el célebre novelista japonés contemporáneo, absolutamente en música, conversaciones con Seiji Ozawa. Y paso ya, sin mayor prolegómeno, para no ser tan larga esta reseña, sino que darle la sustancia con las palabras de ellos dos, a lo que dice
Murakami sobre este texto. Él empieza, primero déjenme leerles el índice que ya es bastante revelador. Él dice, son conversaciones sobre temas específicos. Y la primero, bueno, introducción, y él dice Mis tardes con Seiji Ozawa, y aquí desborda el respeto enorme que siente por el director japonés y cómo llegaron a eso y todo ello, ¿no? Cómo llegaron a sentarse a trabajar estas cosas con temas específicos. La primera conversación te dice mayormente sobre el tercer concierto de piano de Beethoven. Beethoven escribió 5 conciertos de piano, el concierto de 3, el tercero, creo que es en do mayor, es un concierto muy importante porque es el Beethoven que empieza a deslastrarse de la impronta mozartiana que era tan fuerte, y ahí empieza ese lenguaje beethoveniano a surgir, así puede vérsele, y ellos empiezan a discutir sobre ese concierto en detalle, y en particular sobre, creo, una de las interpretaciones que hiciese Glenn Gould. Ya vamos a ver que es eso de las figuras inmanentes en los discursos aquí que se presentan. La segunda conversación, Brahms en el Carnegie Hall. Están hablando del compositor alemán Johannes Brahms y hay muchos pormenores aquí interesantes. Luego viene un interludio, dice la relación de escribir a la música o de escribir sobre música. Pasan a la tercera conversación, ¿qué pasaba en los 60s? Los 60 fueron una época muy interesante a nivel musical. Occidente empezaba a reponerse de lo que había sido la sorpresa de la fuerza con que algunos instrumentistas soviéticos habían llegado post Segunda Guerra Mundial y habían llegado con unos niveles que Occidente en ese momento no tenía. Y estamos hablando, por ejemplo, la tríada, cuando de la Unión Soviética se vienen de un solo envión, Rostropovich en el cello, Mstislav Rostropovich en el cello, Sviatoslav Richter en el piano, David Oistrakh en el violín. Cuando salieron esos monstruos hacia Occidente y empezaron a mostrar sus capacidades y un nivel tan alto como el que habían logrado en aquella Guerra Fría, que también dentro de la cultura se manejaba, Occidente quedó prácticamente sorprendido y empezó a mejorar y a promover muchos de sus talentos, como también los tendría. Y ahí van a ser muy importantes algunos personajes que van a marcar la vida de Seiji Ozawa, quien fue un tipo, que es un tipo, está vivo, un tipo con mucho talento y a la vez con suerte. ¿Por qué? Talento natural lo tiene y capacidad de estudio, eso está probado, pero tuvo la suerte de haber sido y haber conocido y trabajado con dos figuras o dos luminarias de la música clásica en el siglo XX, de muy distinto carácter, por cierto, entre ellos, pero dos personas que tuvieron mucho que enseñarle. Uno de ellos fue Herbert von Karajan, con quien él pudo trabajar y estudiar, y el segundo fue Leonard Bernstein. Son dos figuras, repetimos, en las antípodas de los caracteres posibles, pero dos realmente impresionantes. Es decir, von Karajan es un sujeto indiscutible, sobre todo en alguna obra que él llegó a manejar muy bien. Puede decirse, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven. Y Leonard Bernstein, un sujeto genial, muy temperamental, de altos y bajos, y de altos muy altos, y de repente pues capaz de charlar con el público, un hombre muy locuaz, y que dejó además mucha generosidad. Quienes lo conocieron le recuerdan como una persona generosa con su conocimiento. De manera que todo eso influyó a Ozawa y todo eso permea en este libro. Vamos a seguir, estábamos en la tercera. Viene un interludio, dice Eugene Ormandy, la batuta de Eugene Ormandy, estamos hablando de uno de los directores, y aquí se analizan en algunos casos, permítame, si no puedo explayarme en detalles, pero hay muchos directores, está Karl Böhm, está varios allí que Ozawa hace un análisis de lo que él percibía, cómo ellos trabajaban y cómo él trataba de aprender las técnicas de estos grandes maestros. En la cuarta conversación, sobre la música de Gustav Mahler, el compositor austríaco, un hombre que dejó sinfonías bastante complejas y muy interesantes, y en sí mismo un universo, por cierto, universo al que llega Ozawa de la mano de Leonard Bernstein también. Cuando empieza a conocerlo, Leonard Bernstein grabó todas las sinfonías de Mahler y hizo un trabajo reconocido en ese campo. Hay un interludio, dice, desde Chicago, de los Chicago Blues a Shinichi Mori, un compositor, me imagino. La quinta conversación, las alegrías de la ópera. Luego en un pequeño pueblecito suizo. Y la sexta conversación, no existe una forma única de enseñar. Usted tiene que improvisar a medida que va avanzando. Y termina el libro con un epílogo de Seiji Ozawa, en donde él habla de lo que fue su experiencia en estas conversaciones que, repetimos, al principio eran relativamente libres, pero luego tuvieron el rigor de ser permanentes y de profundizar en ciertos temas. Y Ozawa, él mismo lo narra, se vio en cierta manera sorprendido de la exigencia intelectual y de conocimiento que maneja Haruki Murakami en estos textos. Bueno, paso entonces a leerle ya algunas cositas. Tengan la paciencia de que voy traduciendo a medida que voy leyendo, de manera que, por supuesto, que algún gazapo puede colarse. Está hablando acá Murakami en la introducción
Y él dice, a riesgo de sonarles un poco pretencioso, confieso que en el transcurso de estas muchas conversaciones, empecé a sospechar que Seiji Ozawa y yo podríamos tener varias cosas en común. Cuestiones de talento, productividad o fama dejadas completamente de lado, lo que quiero decir es que empecé a sentir algo de sensación de identidad con la forma en que vivimos nuestras vidas. Primero, nosotros estamos tratando siempre de buscar la alegría más simple dentro de nuestro trabajo. Procuramos eso. Segundo, tratamos de mantener siempre ese corazón hambriento que tuvimos desde la juventud y que perseguimos para que cualquier obra que se haga no sea suficiente buena y haya que escarbar más profundamente y seguir hacia adelante. Tercero, mucho de nuestra marca de carácter es la persistencia. Somos pacientes, somos exigentes y finalmente simplemente tercos. Una vez que hemos decidido hacer algo de una manera, no importa lo que otras personas puedan decir, es la forma esa que hemos decidido cómo lo vamos a hacer. Y ese es el planteamiento cuando él va, repetimos, y conociendo, identificándose con este interlocutor, una persona mayor que él y una persona de probado conocimiento en el área musical y de muchísimos éxitos, es decir, de éxitos literarios a éxitos musicales, ambos en ese sentido pudieran estar a la par, pero reconoce Murakami, más joven, elementos de carácter o marcas de carácter en las cuales él también se siente o con las cuales se siente identificado. Dice acá, hablando ya de Ozawa, sigo en la introducción, estoy en la página 16, y dice, para él la música no toma forma hasta que ha leído la partitura, buscando dentro de ella con determinación y hasta que ha llegado a dominar cada pequeño detalle. Él trata de observar ese mundo complejo de símbolos amasados en una página bidimensional o de 2 dimensiones y de allí empieza a concebir la música tridimensional. Esta es la fundación de su vida musical y así desde temprano en la mañana sale de la cama, se encierra en su pequeño cuarto de trabajo y allí lee partituras por horas en total concentración, descifrando mensajes crípticos que vienen desde el pasado. Bueno, puede notarse la pluma de Murakami acá para establecer eso. Igual que Ozawa, yo también me levanto a las 4 de la mañana y me concentro en mi trabajo solo. En invierno, aun cuando está absolutamente oscuro, con ningún viso de sol todavía y ningunos pajaritos cantando, ningún canto de pájaros, tardo unas 5 o 6 horas en mi escritorio tomando café caliente y absolutamente concentrado dentro de mi trabajo con el teclado. Está el teclado de la computadora, por supuesto. He estado viviendo de esta forma por lo menos durante un poco más de un cuarto de siglo. Él, por supuesto, trata de identificarse con Ozawa, a quien admira claramente. Dice, yo también hago eso, yo tengo... Y diagnostica aquello que decía Edison, que realmente la genialidad es simplemente 1% de talento y 99% de persistencia, ¿no? Ellos reconocen en eso la necesidad de la persistencia y del arte como una permanente repetición y perfeccionamiento. Entonces, les leo más. Es realmente muy bonito la forma como estas dos personas se relacionan y cómo empiezan a hablar. De hecho, dice Murakami que lo que lo llevó a esto fue que una vez ellos estaban tomándose unos tragos así muy amistosamente y entonces Ozawa empezó a narrar una anécdota que él vivió estando Leonard Bernstein, Glenn Gould en un concierto y habiendo estado Ozawa como asistente director durante todo el proceso y conociendo muy de cerca lo que pasó, le narró esa anécdota y Murakami dijo, caramba, pero una cosa tan hermosa, ¿por qué nadie la ha escrito? Y a partir de allí se le ocurrió la idea de metodizar estas conversaciones. Voy entonces ya pasando a lo siguiente. Habla aquí justamente de esa anécdota, ya la pone en blanco y negro, la pone acá. Y la narra. Se las presento medianamente breve porque es más larga de lo que yo puedo decir. El punto es que al parecer Bernstein y Gould habían tenido diferencias importantes sobre el concierto que iban a tocar. Se trata del concierto número 1 de piano de Brahms. Y Bernstein estaba dirigiendo la Filarmónica de Nueva York. Y entonces Bernstein, antes de la presentación, se volvió al público y anunció que lo que iban a escuchar, o lo que las personas iban a escuchar, era el concierto, pero de acuerdo a la interpretación del señor Gould, con la cual él no estaba de acuerdo.
Entonces imagínense ustedes, usted va a ir a un concierto y el director se voltea y le dice, mire, usted va a escuchar el concierto tal, pero lo van a escuchar de acuerdo a lo que dice el señor fulano que lo está tocando. No es lo que yo pienso, pero yo lo voy a acompañar con la orquesta. Y aparece transcrito más o menos el discurso de Bernstein, quien era un hombre muy locuaz, muy humorista y además muy inteligente. Y entonces él dice aquí, no tengan miedo, el señor Gould está aquí, ya va a salir en un momento. No soy del hábito de estar hablando en los conciertos, así como hago, salvo mis conciertos de los jueves, que son explicativos, etcétera, etcétera. Lo que van a escuchar realmente es una presentación no ortodoxa del concierto en re menor de Brahms, una que es muy distinta de cualquiera que yo haya oído previamente o que cualquiera que yo haya siquiera soñado, pero que se separa mucho de las indicaciones dinámicas de Brahms. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con la concepción del señor Gould, y eso entonces por supuesto mueve a la siguiente pregunta: ¿y qué estoy haciendo entonces dirigiendo la orquesta? ¿No? Y la estoy dirigiendo, dice Bernstein, porque el señor Gould es un artista tan válido y tan serio que debo tomar seriamente cualquier cosa que a él se le ocurra de buena fe. De manera que bajo esta concepción ya es muy interesante que la podamos oír ustedes y yo. Así pues narra todo eso, y ese tipo de saborosa anécdota que está detrás del gran espectáculo, que muchas veces uno no puede ver si no estuvo allí o si no tuvo alguien que la contara, llena las páginas. Pero no solamente la anécdota, sino que también hay percepciones estéticas en todo esto. Hablan los dos de distintos puntos y hay mucha admiración, y eso es una cosa que a mí al menos el libro me llamó la atención bastante. Mucha admiración por el pianista Glenn Gould. Glenn Gould fue un pianista canadiense muy particular, un hombre que vivió 50 años. Él nació, según recuerdo, en 1932, muere en 1982. Fue un hombre que fue el primer occidental que fue a la Unión Soviética a dar unos conciertos en el año 57, en una cosa memorable. Pero lo cierto es que este hombre no es un pianista que suele gustarle mucho a los pianistas. Usualmente, si usted a un pianista le pregunta quiénes son sus pianistas favoritos, escuchará nombres conocidos como Martha Argerich, escuchará Benedetti Michelangeli, Mauricio Pollini, en fin, hay una serie de pianistas, grandes pianistas, Horowitz, Rubinstein, es decir, nombres que son en sí mismos montañas dentro del siglo XX. Es raro que un pianista nombre a Glenn Gould. Sin embargo, Ozawa como director tiene mucha deferencia por Gould y le recuerda en estas conversaciones varias veces. Y fíjense ustedes lo que les leo. Estoy en la página 46. Dice lo siguiente. Murakami empieza a hablar. Que a Murakami le gustase Gould, un pie de página allí, permítanme ustedes, que a Murakami le gustase Gould como aficionado de la música es muy común. Gould es una de esas personas que ha dejado una afición creciente. Es uno de los poquísimos pianistas que ha muerto y ha dejado una afición que no ha hecho sino crecer, y gente nueva que nunca lo ha oído lo llega a oír, especialmente tocando obra de Juan Sebastián Bach, y quedan prendados de la interpretación y de la propuesta estética que hace Gould. Eso no suele gustarle a todo el mundo, pero mucha gente post-mortem le ha ido gustando. Es decir, es un hombre que ha vendido quizás más discos después de muerto que durante el tiempo que estaba vivo. Lo cierto es que Murakami lo conoce bien y dice: lo que me interesa cuando estoy escuchando a Gould es la forma como él siempre destaca los elementos contrapuntísticos en las interpretaciones, por ejemplo, de Beethoven. Él no solamente trata de armonizar con la orquesta, sino que deliberadamente se impone en su música y con esto crea una especie de tensión entre la orquesta y el piano. Esto es realmente una interpretación bastante fresca de Beethoven, fresca en cuanto a frescura, ¿no? Y dice Ozawa, eso es cierto. Pero lo que es extraño es que nadie haya salido luego de su muerte para desarrollar eso que él empezó a hacer. Realmente nadie. Yo creo que Gould era un genio. Él quizás haya influenciado a otros, pero de la forma en que yo lo veo, realmente no hay nadie como él. No hay nadie con ese tipo de coraje. Interesante lo que está diciendo Ozawa acá. Dice Murakami, aún esos pocos que traen un poco de invención en sus interpretaciones lo parecen hacer sin una especie de necesidad del genio o de sustancia del genio. Y dice Ozawa, Mitsuko Uchida es una pianista japonesa muy importante. Mitsuko Uchida es una pianista muy corajuda, muy valiente. Y Martha Argerich también tiene mucho de esa cualidad. ¿Usted cree que las pianistas mujeres femeninas, las pianistas mujeres, tienen más de todo esto? Sí, las mujeres son mucho más valientes, mucho más lanzadas. Existe un gran pianista llamado Valery Afanasieff, dice Murakami.
Nunca lo he oído, dice Ozawa. Es un músico contemporáneo que trae mucho de esa inventiva dentro de sus interpretaciones. Y también toca el concierto número 3 de Beethoven de una manera muy intelectual, muy apasionada y única. Pero si usted se pone a escucharlo, a veces puede resultar cansón. Su segundo movimiento es demasiado lento, etcétera, ¿no? Entonces, dice, bueno, usted puede decir, caramba, sí, ok, entiendo lo que quiere decir, pero es como si pensara demasiado. En cambio, en Gould no me pasa nunca eso. Cuando está tocando aún deliberadamente muy lento, él hace que usted se quede hasta el final. Usted no se cansa de escucharlo mientras está interpretando. Sus ritmos internos parecen ser terriblemente fuertes, ¿no? Interesante la cantidad de imágenes que se dan acá. Y dice Ozawa, es en esos momentos de vacío de él en el cual él pone el ma, el acento, ¿no? Esa fuerza. Es realmente asombroso. Aún oyéndole hoy en día, por primera vez luego de mucho tiempo, me doy cuenta, de nuevo, otra vez, cómo es que hace todo eso. Es realmente fuerza. Es algo que nació con él y que definitivamente no es algo que se actúa. Muy interesante, muy bella las palabras, repetimos, como lo organiza Murakami acá, como va poniendo el devenir musical. Y escuchar a Ozawa en este momento, esto fue publicado en el 2016, Ozawa es un hombre que debe tener 85 años, ahí tendría 81 años más o menos. Escucharlo así, un hombre que musicalmente lo ha hecho prácticamente todo como director de orquesta, que ha estado rodeado de los más grandes talentos del siglo XX y que los conoce en primera persona, es interesante escuchar eso. Dice cosas muy hermosas también, él se refiere Ozawa con mucho respeto, mucho cariño, a pesar de las diferencias personales que puedan haber tenido tanto a von Karajan como a Bernstein. Le reconoce a ambos, cada uno en su estilo, todo lo que le legaron a él como director. Y fíjense ustedes, dice lo siguiente, Murakami lo atiza con programa porque se ve que Murakami ha registrado toda la discografía de Ozawa y por supuesto sabe qué cosas ha trabajado y qué cosas no. Dentro de las cosas que no ha trabajado está Sibelius. Es una cosa que ha hecho poco. Entonces dice lo siguiente. Si usted alguna vez se sintiese inclinado a hacer algún Sibelius, estamos hablando de Sibelius, el compositor finlandés Jan Sibelius, eso me haría a mí muy feliz. Yo realmente amo sus sinfonías. Nunca he oído nada de Sibelius dirigido por usted, salvo el concierto de violín que usted grabó con la violinista Victoria Mulova. Y entonces Ozawa le pregunta, ¿cuál de sus sinfonías le gusta más? ¿La tercera? ¿La quinta? Y dice Murakami, la quinta es mi favorita. Dice Ozawa, ese último movimiento es muy bello, ¿verdad? Cuando yo estaba tomando lecciones con el maestro von Karajan en el año 60-61, dirigí la parte final de la quinta de Sibelius. Esa y la segunda de Mahler, Das Lied von der Erde, me dieron la sensación de estar realmente a cargo de grandes piezas románticas o piezas del romanticismo. Y dice Murakami, el maestro von Karajan le gustaba mucho la quinta de Sibelius, ¿verdad? Y dice, sí, les gustaba mucho y sus interpretaciones de esa obra eran realmente espectaculares. Y la utilizaba mucho también para dar clases sobre ello, ¿no? Siempre nos decía que era trabajo del conductor crear frases largas y se traten de leer lo que está detrás de esa partitura para manejar esas frases de largo aliento. Muy bello, repetimos lo que dicen estas dos personas hablando y con estas conversaciones que son hermosas. Ya como el tiempo está prácticamente pisándonos los talones y no queremos exponerles a ustedes a demasiada literatura de la cual probablemente no hayan oído tanto, les voy a leer el epílogo. Tenía marcadas un par de cositas más, pero creo que ya podemos pasar directamente al epílogo que lo escribe Seiji Ozawa, cuando está compilado todo y seguramente habría leído lo que sería el boceto general del libro que iba a salir. Y dice Seiji Ozawa para concluir todo esto, dice, yo tengo muchos amigos que aman la música, pero Haruki Murakami lleva todo esto mucho más allá de los límites de la sanidad. Es decir, el hombre es un fanático, ¿no? Dicho en corto. El jazz, los clásicos, él no solamente ama la música, él sabe música. Pequeños detalles, cosas antiguas, músicos, distintas interpretaciones. Es asombroso. Él va a los conciertos, él va a las interpretaciones de jazz, él escucha los discos en casa. Es asombroso todo. Mi hija Seira, el único miembro de mi familia que puede escribir, es gran amiga de la esposa de Murakami, Yoko, y es así como nos llegamos a conocer. Haruki vino
a verme en la Seiji Ozawa Academy, un proyecto muy querido para mí que teníamos en la ciudad de Kioto y lo manejamos allí. Él y yo, perdón, fuimos a disfrutar un poco en la noche de Kioto, a hablar bajo las miradas fascinadas de profesores y estudiantes. Y eso fue la primera conversación entre nosotros. Y ahí comienza pues a hablar de cómo vivió él esas conversaciones que guiadas por Murakami se convirtieron en este libro. Repito, aquí está el libro. Haruki Murakami, absolutamente sobre música. Conversaciones con Seiji Ozawa. Un libro que se lee muy suave, muy rápidamente, pero que evidencia, obviamente, de parte de Ozawa, un conocimiento enciclopédico desde el punto de vista del director musical, y de parte de Murakami, pues, lo que está diciendo justamente el señor Ozawa, un fanatismo por el conocimiento. La palabra amateur lo coloca claro, es un amante. El hombre está enamorado de la música y así lo hace ver en cada una de las páginas. Les habló Ivo Hernández, qué bueno estar con ustedes y si lo permiten, marque que le gustó. Venimos con más videos sobre más libros que procuran tratar de darle a ustedes una perspectiva que nos eleve de la atención cotidiana de las cosas y nos ponga a pensar en cosas realmente sustantivas para la humanidad como este libro que nos habla sobre la música. Que tengan todos una muy feliz semana.